Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a estas sesiones de fisiología en línea. Hoy estaremos hablando sobre el tema de excitabilidad celular y su relación con la termodinámica. De manera introductoria o justificando por qué iniciar con este tema, podemos irnos a la etimología de fisiología. Este es un vocablo formado por dos préstamos del griego antiguo. El primero de ellos, el prefijo physis, que puede ser interpretado como naturaleza u origen, y el sufijo logia o logos, que la mayoría de nosotros ya conocemos porque es el término que usualmente ocupamos para definir cualquier área de estudio. Entonces, etimológicamente, fisiología es el estudio de la naturaleza u origen. ¿A qué se refiere con el estudio de naturaleza u origen? El origen de fenómenos, procesos, mecanismos que acontecen en seres u organismos vivos. Con ello quiero decir que cualquier estudio que trate de explicar la naturaleza o el origen de estos fenómenos en cualquier ser vivo competiría o podría ser parte de fisiología. Podríamos irnos a fisiología vegetal, fisiología en protozoarios, fisiología en agentes bacteriales, en todos los seres vivos que podamos imaginar. Pero en este caso nos abocaremos en fisiología humana. Y dentro de estos procesos o mecanismos no nada más los estudia o los analiza, sino que trata de darles una definición formal y también una explicación coherente, lógica, fundamentada en otras áreas de estudio como las matemáticas o el cálculo, la física, la química, la estadística, entre otras más, que incluso conforme vayamos necesitando, pues las iremos añadiendo o haciendo uso de ellas. Entonces, dentro de estos procesos o mecanismos hay algunos cuantos que son comunes a distintos sistemas o subsistemas en los cuales podemos jerarquizar u organizar nuestra composición. No importa si estamos hablando de sistema musculoesquelético, sistema nervioso, sistema cardiovascular, digestivo. Podríamos definir que hay algunos de estos procesos o fenómenos que pasan en varios de estos sistemas. Y uno de ellos, como vuelvo a repetir, es la excitabilidad celular. Por eso es un buen tema para iniciar, porque a partir de la comprensión de este fenómeno podríamos entonces abarcar en profundidad o en mayor detalle algunos otros sucesos específicos a cada uno de estos sistemas, que es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de todo el curso. Bien, este concepto no siempre se denominó así como excitabilidad celular. A lo largo del tiempo ha ido cambiando. Sin necesidad de irme demasiado hacia atrás, podríamos comenzar con los albores de la fisiología moderna occidental, conforme se desarrollaban tanto las ciencias naturales, biológicas y de la salud, de las cuales podría ser considerada la fisiología, y a la par otras áreas de estudio, otras ciencias exactas, como el cálculo, las matemáticas, la estadística y otras ciencias formales, física, química y demás. Bueno, pues se fueron acoplando algunos elementos o asociando algunos elementos entre todas estas áreas de estudio para dar una mejor comprensión de estos fenómenos. En esta época, estoy hablando de la transición de 1700 a 1800, el término más usado que se comenzaba a usar en lugar de excitabilidad celular era irritabilidad celular, así como se los acabo de decir, irritabilidad de irritable. Hay varios autores que lo definían así en sus tratados, pero que al final de cuentas trataba de explicar la capacidad de una célula que, sometida a un cierto ambiente o a un cierto entorno, entendido ese ambiente o entorno como un tipo de estimulación, podía efectuar o podía responder ante ese estímulo. No es la definición formal o exacta de excitabilidad o de irritabilidad celular, pero nos sirve porque a todos nos simplifica bastante el panorama de lo que quiere decir excitabilidad. Es decir, se aplica una cierta señal, se aplica un cierto estímulo y entonces la célula posiblemente responderá a esa señal o a ese estímulo. Incluso en algunos trabajos, extendiendo esta definición, no nada más es la respuesta, sino
una respuesta adecuada, ya después entraremos en más detalle a qué se refiere de eso de adecuado, a dicha señal o a dicho estímulo. Estamos hablando que para esta época ya estaba acentuada la teoría de fisiología, la teoría celular de Schwann y Sladen, en la cual definía que todos nosotros estamos compuestos de unidades básicas y fundamentales de vida llamadas células, porque al menos cumplían con dos requisitos esenciales para la vida: la reproducción y la alimentación. Y que sin importar el tipo de célula del cual estemos hablando, algunas de ellas, algunos de esos tipos celulares, eran capaces de representar o de tener esta respuesta. Y por ende se decía, bueno, son irritables, responden al entorno, responden al ambiente. Y mientras más responden, más irritables; mientras menos responden, menos irritables. Incluso voy a borrar a continuación estos detalles para ponerles aquí en la pizarra algunos autores que, por si les interesa, pueden ir a buscar un poco más de sus trabajos o de sus biografías, a buscar cómo desarrollaron este concepto de irritabilidad celular. Bien, entonces, como les digo, aquí les represento algunos, o más bien les escribí, no les represento, algunos de los autores que trabajaron sobre este concepto. Son muy pocos en relatividad a la gran mayoría de científicos que trabajaron sobre este tema. François Magendie, Claude Bernard, Alessandro Volta, Luigi Galvani. Es bastante interesante leer sobre el trabajo de algunos de ellos, porque acoplaban elementos tanto de la biología, de la bioquímica, con, como les acabo de mencionar anteriormente, el desarrollo de la física y la química. Por ejemplo, a inicios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, es cuando se da el auge sobre el estudio de la actividad electromagnética, del electromagnetismo. Hay otra gran cantidad de autores como Michael Faraday, Coulomb, entre otros, que ellos no estaban abocados a la parte de las ciencias naturales o de las ciencias biológicas, pero que con el desarrollo de algunos conceptos o elementos de estas áreas se pudieron complementar o se pudo comprender más al respecto de lo que vamos a hablar ahora, como la respuesta celular ante un determinado estímulo. Entonces, como les digo, es simplemente un exhorto que les hago, una invitación que les hago a poder extender un poco más el marco histórico de este tema que vamos a hablar a continuación. Entonces, espero que hasta aquí más o menos quede entendido que excitabilidad celular, o anteriormente llamado irritabilidad, que incluso en algunos tratados, no tanto de fisiología humana, pero sí de fisiología vegetal, se sigue utilizando ese concepto de irritabilidad, corresponde a la capacidad de ciertas células, de ciertos tipos celulares, de responder ante una determinada señal o un determinado estímulo del ambiente. Incluso, por ejemplo, para agregar un poco más, les puedo invitar a que lean al respecto de la controversia que se genera entre Galvani y Volta, porque bueno, entre ambos empiezan a estudiar, cada uno de manera separada, que ante ciertas condicionantes de estimulación electromagnética,
puede generarse la contracción de células musculares. Es ahí donde se empieza a hacer un estudio formal sobre la contracción de músculos. Al inicio no en humanos, sino hecho en modelos animales, en, por ejemplo, musculatura de ancas de rana y otras especies. Y es interesante, por ejemplo, leer la discrepancia que había entre estos dos autores sobre qué generaba esa respuesta en estos músculos o en esas células musculares ante una estimulación eléctrica. Bueno, entonces, ya mencionado que en esta excitabilidad una célula va a responder ante un cierto estímulo. ¿A qué se refiere ese estímulo o esa señal? Nos referimos a cualquier manifestación energética del ambiente. Como a lo mejor ustedes en física ya han visto, la energía puede ser representada en distintos tipos o en distintas manifestaciones, como algunas de las que pondré en la pizarra. Muy bien, entonces como les puse acá, cualquiera de estas señales, o más bien cualquiera de estas manifestaciones puede ser tomada como una señal que va a desplazarse a través de un medio de propagación y que podría llegar a alguna célula. Entonces esto correspondería a el estímulo, la señal o la manifestación energética, pero no nada más depende de esto, la excitabilidad o la respuesta que tenga una célula, sino ahora que llega a esa célula objetivo, a esa célula diana, ahora esta célula debe de poseer o debe de expresar algunos elementos que puedan reconocer este tipo de señal o este tipo de manifestación. Y a esos cuerpos o a esas estructuras capaces de responder ante esta señal, a eso le llamamos ahora receptores. Entonces, acabamos de decir, tenemos una señal, una manifestación energética del medio ambiente, se puede propagar a través de un medio continuo y entonces llegar o incidir sobre una cierta célula, pero ¿de qué va a depender que esa célula sea capaz de responder? Bueno, de que posea receptores específicos a estos distintos tipos de señales. Tendría que entonces tener receptores a lo mejor a temperatura, receptores a estímulos eléctricos, receptores mecánicos, receptores químicos o cualquiera de las manifestaciones, que de hecho no las he puesto todas, solamente he puesto algunas de las que más suelen ustedes mencionar en algunos de sus estudios o en algunos de sus programas escolares.